Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Diálogos Judiciales, el cual realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas acuden con nosotros y nos comentan acerca de sus experiencias, de su conocimiento, pero sobre todo ese bagaje de conocimiento que su trayectoria les ha proporcionado a través del tiempo. En esta ocasión está con nosotros el doctor Rolando Picos Bobbio. ¿Te gustaría conocer acerca de su trayectoria? Te invito a ver este video. Adelante. Rolando Picos Bobbio es licenciado en Filosofía y maestro en Metodología de la Ciencia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es doctor en Humanidades y Artes por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Actualmente es presidente de la Comunidad Filosófica Monterrey AC y miembro asociado de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Regresamos. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante, es la filosofía y su relación con el derecho. Y para ello está con nosotros el doctor Rolando Picos Bobbio. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Hola, Sergio. Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy realmente encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, y realmente este tema es novedoso para Diálogos Judiciales porque incursionamos en un aspecto de fondo, en un aspecto que pareciera amigable con el derecho, y pues nos gustaría que nos explique a detalle esta relación. Una pregunta obligada, doctor, es ¿qué es la filosofía? Uy, caray, esa es la pregunta de siempre en la filosofía. En realidad, te la puede responder de acuerdo a cómo la piense cada quien, ¿no? A lo largo de la historia de la filosofía pues se ha respondido de diversas maneras, y uno lo que va haciendo es, bueno, aprendiendo esos sentidos de la filosofía y tratando de elaborar, digamos, una definición propia. Yo te diría, así en tonos un poco heideggerianos, que es la pregunta radical por el ser, ¿no? Que es una reflexión de naturaleza irracional, metódica, que quiere explicarse este ser en el mundo, la existencia en sí misma, la naturaleza, la relación del hombre con el cosmos, la relación del hombre, del sujeto consigo mismo. Algunos filósofos dicen, bueno, que por ejemplo Deleuze habla que la filosofía es el arte de crear conceptos, estos conceptos que están representando el mundo, las diversas relaciones con el mundo. Es una pregunta realmente complicada, ¿no? Podríamos hacer alusión a la tradición, ¿no? Decir, bueno, pues es que en verdad no sé qué es la filosofía. Es una actividad del pensamiento, es una forma de vida. Por ejemplo, si me preguntas a mí, para mí la filosofía es una forma de vida. No puedo entender la persona que soy, la persona que siento que soy, sin la filosofía. Entonces, yo diría que lo más cercano a una definición es una actividad del pensamiento, es una forma de vida, es una pregunta, sí, por la radicalidad que tiene diferencias con otras formas de preguntarse, sí, u otras formas de simbolizar lo que existe y por qué existe. Qué interesante saber y entender a la filosofía como una actividad, como una vinculación de la persona con el pensamiento y su ser tal cual. Y en ese sentido, me gustaría que nos explicara si existe alguna diferencia entre la filosofía y la ciencia. Hay una relación y hay una diferencia, ¿no? Si vamos otra vez al sentido más clásico, Aristóteles hablaba de la filosofía como ciencia primera, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto la filosofía como la ciencia buscan la verdad, ¿sí? Pero mientras la filosofía, plantea metodologías propias de su naturaleza, la ciencia ha desarrollado métodos mucho más concretos, mucho más específicos, acordes a la naturaleza de la disciplina, acordes a la naturaleza de la sección de la realidad, por ejemplo, la biología, la química, la física,
y evidentemente mucho más ligada a una cuestión práctica, es decir, se busca el conocimiento, se busca conocer algo, para entender algo, para con ese conocimiento lograr algo, ¿sí? Es decir, un efecto práctico. En la filosofía, aunque buscamos la verdad, digamos que es una actividad, y aquí va a sonar medio a contrasentido, inútil. Es decir, la filosofía comparte con el arte, por ejemplo, con la música, etcétera, es que es algo que necesitamos, sin embargo es inútil. Es decir, es inútil en el sentido pragmático del término, ¿no? Es decir, no, la filosofía no te sirve, digamos, para cambiar una llanta, sí, por así decirlo, ¿no? Pero sí te sirve para la vida, ¿sí? Tiene la naturaleza, su utilidad es distinta. La ciencia ha derivado en la técnica, ¿sí? La técnica en sí misma plantea serias reflexiones filosóficas, ¿no? Sí. La ciencia va más ligado a la modernidad, la ciencia va más ligada digamos, a la naturaleza de la existencia del sujeto en la tierra, ¿no? Al trabajo con la naturaleza, a la idea del progreso también, sí, ¿no? Entonces, sí hay diferencias y hay similitudes, pero yo diría que la filosofía está mucho más abierta que la ciencia, o que ciertas, digamos, versiones de la ciencia. Por ejemplo, si hablamos de los paradigmas positivistas o empiristas, que a veces son muy dogmáticos, ¿no? Sí. La filosofía creo que es mucho más abierta, sin embargo hay un diálogo muy fecundo entre ciencia y filosofía, porque aunque la filosofía tiene una parte de especulación, no es una especulación, digamos, en el vacío, no es una especulación con ausencia de la razón, digamos. Doctor, ¿y la filosofía sigue una metodología o es exclusiva de la ciencia? No, sí hay metodologías filosóficas, sí. Hay diferentes, digamos, corrientes, como hay también en la ciencia, ¿no? Hay la hermenéutica, la fenomenología, en fin, hay diferentes tradiciones en la filosofía. Digamos que hay tradiciones en la filosofía que han desarrollado sus propios métodos, ¿no? Desde la filosofía clásica, ¿no? Recordemos a Platón, la dialéctica o la mayéutica socrática, etcétera. Sí hay metodologías que en la filosofía que tienen como sentido, digamos, tratar de encontrar verdades, ¿no? Así sean verdades parciales, ¿no? Sí. Claro, no tienen la misma naturaleza que la ciencia, pero son complementarias con la ciencia. Un ejemplo, digamos, hay una parte dentro del ámbito de lo jurídico que se llama hermenéutica jurídica. Ahí puedes ver claramente cómo un método filosófico sirve a una ciencia, en este caso la ciencia jurídica, y sirve en el ámbito fundamental de la interpretación. Sí, porque al fin de cuentas el derecho tiene fuentes, una de ellas es la norma, pero la norma necesita interpretarse para aplicarse, y una de esas herramientas que proporciona o que emana de la filosofía, entonces sería la hermenéutica. Interpretar la norma. Y acercándome ahora sí ya a la relación entre la filosofía y derecho como ciencia, me gustaría que nos abundara más sobre estas relaciones. Pero, ¿qué le parece si reservamos esta respuesta una vez que regresemos de esta pausa comercial? Invito a mi querido auditorio para que se quede con nosotros y les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos como Poder Judicial de Nuevo León, en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. También nos pueden localizar en la página de internet www.pjnl.gov.mx. No se despeguen, regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión está con nosotros el doctor Rolando Picos Bobbio y él nos ha estado explicando qué es la filosofía. También nos ha estado señalando que tiene metodología la filosofía, que hay un orden de alguna manera, que existen directrices claras para la filosofía, y nos quedamos precisamente en esa relación que la filosofía tiene con el derecho como ciencia.
Usted nos comentaba, doctor, que existe, por ejemplo, la hermenéutica como una herramienta para interpretar normas. ¿Qué más nos puede comentar acerca de esta relación de la filosofía y el derecho como ciencia? Pues bueno, hay, para empezar, una disciplina específica que ustedes estudian, ¿no?, en su formación inicial, que es la filosofía del derecho. Así que no solamente existe la filosofía del derecho, sino hay filosofía de muchas otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con la naturaleza específica, en este caso de una ciencia y de un saber como es el derecho, ¿no? Aquí lo que refieren los clásicos, no sé, Eduardo García Maínez, por ejemplo, que es toda una autoridad en eso, ¿no?, y que todos lo leen el libro, ¿no? Es una reflexión, digamos, desde la filosofía de la naturaleza antropológica, de los problemas axiológicos, éticos y, por supuesto, epistemológicos, ¿no? O sea, la filosofía aborda, un poco para complementar esto que no había dicho, ¿no?, los aspectos epistemológicos, es decir, los aspectos de la fundamentación del saber. ¿Por qué un saber es legítimamente un saber? ¿Cuáles son las bases epistémicas? ¿Cuáles son, digamos, las condiciones de verdad de una ciencia, ¿no? Sí. Porque la epistemología sería eso que está ahí por abajo, ¿no?, que no se ve, que hace que nosotros asumamos como positiva una disciplina. Entonces la filosofía se encarga de analizar la naturaleza, en este caso del derecho, analizando los fines, analizando los sujetos que intervienen, analizando el ámbito de su aplicación, la cuestión de la institucionalidad, analizando la comunidad, es decir, todas las disciplinas humanas, aún las más abstractas, la física, no sé, la termodinámica, etcétera, etcétera, pues finalmente tienen una naturaleza social y poseen una naturaleza reflexiva, ¿no? Y hay finalidades. Digamos que la filosofía, en este caso, respecto a la filosofía del derecho, también analiza cuáles son estas finalidades de esta disciplina específica. Y ello ayuda mucho, digamos, a la formación, en este caso, en el ámbito jurídico, sí, porque le permite a los sujetos entender que no se trata simple y sencillamente de normas y de una aplicación pragmática de las normas, sino entender el sentido de esas normas, porque finalmente el derecho va en relación a la comunidad, en relación a la historia y en relación a la naturaleza humana. Muy bien. Me queda claro entonces que la filosofía tiene como finalidad encontrar la finalidad de un área del conocimiento. Usted ya nos ha dicho que puede ser muy variado, ¿no? Desde la termodinámica, la biología quizá. Sí, habría una filosofía de la ciencia, por ejemplo, es un ámbito, ¿no? Hay una filosofía del derecho, hay una filosofía de la sociología. Entonces depende de la naturaleza de ese saber, ¿no? Y hay que tomar muy en cuenta la naturaleza específica de ese saber. Muy bien, qué interesante saberlo. Y me llama también la atención lo que comentaba de la formación de los abogados. Como ustedes saben, existen las facultades de Derecho en México y pues tienen sus programas académicos. Pero, doctor, ¿por qué es importante que en la formación de los abogados se conozca sobre filosofía? ¿Por qué razón no evadir esa materia? Primero, por la naturaleza de la filosofía de búsqueda de la verdad. Pienso yo que el derecho tiene que estar orientado por eso, por esa búsqueda de la verdad. Entonces comparte, digamos, estos fines con la filosofía, ¿no? La verdad y el actuar de acuerdo a la verdad, el actuar correctamente, el actuar ético. Digamos que una de las cuestiones fundamentales que yo diría que por qué es importante la filosofía y la filosofía del derecho es por el aspecto ético. El profesionista se debe formar éticamente, no solamente es el conocimiento de las normas jurídicas, ¿no? O el análisis específico de cada legislación, sino las finalidades. A final de cuentas, pues tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con aquello que Aristóteles dice en la Ética Nicómaco, ¿no? ¿Qué es lo que busca el ser humano? La felicidad. Entonces, de algún modo, todas las elaboraciones humanas estarían orientadas, incluso el derecho, aunque parezca extraño, a lograr en la medida de lo posible, si no la felicidad, por lo menos la armonía, las condiciones que nos permiten una interacción sana, un crecimiento material y espiritual, ¿no? Insisto, eso está desde la reflexión aristotélica muy claro. Y luego, digamos, en el periodo
del derecho romano también, estas finalidades también se encuentran presentes y se va desarrollando una especialización también muy interesante en los diferentes ámbitos de acción, ¿no? El derecho natural, el derecho local, en fin, según el tipo de interacción. Pero yo creo que es el ideal ético siempre lo que es muy importante para el profesionista, sobre todo, por ejemplo, así lo pensamos en la universidad, porque debemos de tener la capacidad, todos los universitarios, los abogados, los ingenieros, etcétera, de poder analizar nuestra sociedad y tratar de incidir positivamente en mejorarla, ¿sí? Y para eso hay que tener una visión reflexiva, ¿sí? La filosofía te da esa posibilidad de esta reflexión sobre el conocimiento, reflexión sobre lo que acontece. Eso lo llamamos en filosofía el ámbito ontológico, ¿no? El ámbito de aquello que existe, ¿no? Y también la manera en que podemos incidir para transformarlo, ¿sí? Yo pienso eso. Perfecto, porque al fin de cuentas la labor de un abogado no se limita a simplemente seguir tal cual lo que establece una norma. Existen, ya hemos comentado hace unos momentos, los métodos interpretativos. Entonces me parece que es relevante que una persona abogada conozca la finalidad de esa aplicación del derecho, porque regularmente la aplicación de normas trae aparejada la iniciación de un procedimiento en donde intervienen el patrimonio de una persona, la libertad de una persona, el estado civil de las personas y la protección a derechos fundamentales. Entonces es interesante esta mención que usted realiza de irnos a la finalidad y conocer exactamente los orígenes de lo que estamos haciendo, no ser como un robot tal cual. Exactamente, tener esta capacidad como para detectar la singularidad de una condición, de un evento, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, mucho el ámbito hermenéutico que decíamos, ¿no? O sea, esta capacidad de interpretar no sé, una conducta de un sujeto en un contexto específico y explicarla, ¿no? Justificarla o no, y aplicar la ley en el caso específico, ¿no? Así es, y precisamente esa aplicación de la ley por lo general deriva de un problema jurídico. Ahora, ¿cómo plantear correctamente desde el punto de vista filosófico un problema jurídico? Y yo creo que es muy importante algo que también está en la formación de los abogados y debería estar más en la formación de los filósofos. Yo recuerdo aquí ahorita Cicerón, ¿no? Porque Cicerón escribe una obra que se llama De Oratore y habla del orador perfecto, ¿no? Dice que el orador perfecto debe tener una facilidad de palabra, debe tener un conocimiento de la filosofía y una capacidad de argumentación. Eso es bien importante, ¿no? Un abogado exitoso tiene que ser, o una abogada, un abogado, hay que ser inclusivos, tiene que tener este conocimiento de las teorías de la argumentación, que esas han tenido una evolución histórica muy interesante, y bueno, y a partir de ese conocimiento de la argumentación, poder construir todo, digamos, todo su discurso jurídico, ¿no? Sí. Y eso le va a dar mayores posibilidades de, digamos, de ganar en un juicio, de defender una causa, y siempre orientado bajo esta idea ética, insisto, ¿no? Sí. Porque la argumentación, nuevamente, parece que Aristóteles está muy presente este día, no sé por qué, la argumentación puede construirse, o debe construirse en la verdad, pero también puede construirse en la mentira. ¿Sí? De ahí que también el aspecto ético sea fundamental, ¿no? Tener una capacidad argumentativa implica también poder reconocer las falacias en la argumentación, ¿sí? Descubrir los trucos, ¿no? Descubrir, digamos, la sofística de la argumentación. ¿Qué es una falacia? Una falacia son errores, ¿no? O son mentiras simuladas de alguna manera, ¿no? Son como verdades, ¿no? Algo así, se parece un poco, digamos, a la posverdad, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero es un argumento finalmente débil y el abogado, la abogada debe tener esta capacidad de detectar estos argumentos débiles para poder, digamos, pensar correctamente y para poder, digamos, ejercer su acción de la mejor manera, porque siempre está orientado bajo la idea del éxito, ¿no? Así es. ¿Sí? Pero entonces, en todo juicio, tú lo sabes muy bien, Sergio, los abogados, ¿no? Pues los litigantes desarrollan sus argumentaciones, tienen que estar construidos de la manera más objetiva,
más creíble, sin contradicciones. Y una buena formación en la argumentación permite justamente esta capacidad de detectar estas falacias, detectar estas contradicciones y de ganar los juicios, por ejemplo, en el ámbito legal, ¿no? Sí, y me parece que prevalece también el sentido ético de argumentar. Claro. Desde luego en un procedimiento jurisdiccional, sea civil, familiar, penal, mercantil, laboral, etcétera, pues siempre hay alguien que gana o pierde. O nadie gana o todos pierden. Pero al final creo que regresamos al origen que es la filosofía, la finalidad de las cosas, el ser o el deber ser, ¿no? Entonces, esa capacidad argumentativa e interpretativa de las personas abogadas deben estar encaminadas a ese fin, porque por lo general los abogados litigantes pues tienen a su cliente y defienden una causa, un problema jurídico, con las modalidades que usted nos ha comentado de identificar ese problema jurídico. Entonces, de esa manera se presenta la filosofía, pero ¿de qué otra forma es atractivo para las personas ese sentido filosófico, doctor? Yo creo que, como diría Epicuro, nadie es tan joven ni tan viejo que no necesite la filosofía o no necesite filosofar. Para hacer filosofía no se necesita ser filósofo, vaya, ¿no? Pero sí especialista, ¿no? Simple y sencillamente pensar. Y el pensar, como dice Descartes, es común a todos los sujetos, ¿no? Descartes habla de ordenar el pensamiento, por supuesto. Es muy importante ordenar el pensamiento. La filosofía te da herramientas para ordenar ese pensamiento, para pensar de manera correcta, porque eso te permite vivir mejor, construir mejor tu propio sentido de existencia, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Muy bien, pues qué interesante. Vamos avanzando, llegamos a ordenar el pensamiento para argumentar e interpretar. Bueno, estamos en Diálogos Judiciales, regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda que este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Encuéntranos en redes sociales, comparte nuestra información, haznos saber tus dudas, tus preguntas en Facebook, YouTube, Instagram o Twitter. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León. También consulta nuestra página de internet en www.pjnl.gov.mx. Hay información muy importante para ti que todos los días estamos actualizando. Y bueno, hablando sobre el programa, doctor Rolando Picos Bobbio, él nos ha estado señalando la relación que tiene la filosofía y el derecho y cómo encontrar ese sentido práctico y amigable o vinculatorio para nuestro quehacer cotidiano. Me llamó mucho la atención lo que señalaba en anteriores bloques sobre el hecho de que la filosofía es una actividad, la filosofía encuentra finalidades en todas las materias, no solamente en el derecho, pero centrándonos en el derecho, doctor, ¿qué herramientas de la filosofía pueden ayudar a resolver problemas jurídicos? Bueno, estábamos mencionando el ámbito de la argumentación como el ámbito central, porque tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el logos, ¿no? Y evidentemente que de ahí se desprende la necesidad de una argumentación correcta. Y hay una parte de la filosofía que es la lógica, que sirve precisamente, es una herramienta fundamental para la construcción correcta de los argumentos, ¿no? Para detectar las falacias, las contradicciones, los errores, ¿no? O los engaños, incluso diríamos, ¿no? También esto es bastante clásico, ¿no? Viene desde la lógica aristotélica, ¿no? Que todavía seguimos estudiando, que deberíamos seguir estudiando. Lamentablemente se ha perdido bastante este sentido de esa formación clásica, porque aparentemente es inútil, ¿no? Porque es más fácil, no sé, utilizar la tecnología, y en lugar, no sé, de hacer mi tesis yo, pues bueno, mejor me la plagio o una cosa así.
Pero si uno aplica las herramientas como la lógica o la metodología jurídica o la epistemología, pues ello ayuda a construir de mejor forma la argumentación. Entonces sí hay herramientas muy específicas que están en el ámbito de la formación y de la especialización de los abogados y las abogadas a las que pueden acudir y que evidentemente van a significar un desempeño mucho más positivo, ¿no? Doctor, entonces bajo esa consideración podemos concluir que la filosofía en el derecho abre contextos, es decir, no solamente las personas abogadas o los operadores jurídicos se limitan a la norma, hablando de ley, constitución, tratado internacional, cualquier bando municipal en su caso, sino que la filosofía, sería correcto decir, que nos abre el panorama para buscar otros horizontes y verificar si hay algún área de oportunidad y dar la protección más amplia quizá a nuestros clientes o a las personas que necesitan una atención inmediata jurídica. Sí, definitivamente que abre el contexto, abre la mirada, ¿no? Podemos ver más allá a veces de lo que tenemos como evidente, ¿no? La filosofía sería esto que te da esta posibilidad de ver la realidad o lo que aparece como la realidad de otra manera, ¿no? Y de buscar otros sentidos, otras interpretaciones. Eso sí es muy importante, ¿no? Y de entender que todo acto humano siempre es un acto situacional, siempre es un acto que se da en un contexto específico y que las conductas humanas siempre tienen un sentido, ¿no? Siempre hay elementos de racionalidad, incluso en lo que aparentemente sea irracional, por ejemplo, como podría ser un crimen, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Hay elementos que permiten entender, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del funcionamiento de la Corte Penal Internacional o todo eso, bueno, ahí la filosofía tiene mucho que ver para tratar de entender la naturaleza, por ejemplo, de eventos históricos o de conductas de políticos o de abogados, en fin, de violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces sí, definitivamente que la filosofía y la filosofía del derecho ensancha la mirada. Muy bien, pues ya saben, quienes nos están escuchando, es importante no solamente remitirnos a la norma, sino ver más allá, y la filosofía nos puede brindar esa oportunidad de brindar a las personas una protección más amplia en cualquier estrategia jurídica o en cualquier estrategia que se presente ante cualquier autoridad. Doctor, y siguiendo esa misma línea de los beneficios que la filosofía trae a cualquier materia, en particular al derecho, me gustaría saber cuáles son las tendencias contemporáneas en materia de análisis de la filosofía del derecho. Bueno, pues está la línea toda de la filosofía política, por supuesto está la filosofía de los derechos humanos, que resulta esencialísima, ¿no? Que es un ámbito de mucha consideración, ¿no? Que tiene que ver también con el ámbito institucional también y cómo se van a orientar las políticas institucionales. Sabemos que uno de los temas más sensibles en nuestro país es aquello que tiene que ver con los derechos humanos, las violencias, los distintos tipos de violencias. Y bueno, hay todo un ámbito de aplicación de la filosofía del derecho a esos campos. También lo que tiene que ver, digamos, con la cuestión de los derechos indígenas, los derechos de las minorías, el reconocimiento de la naturaleza diversa de las comunidades, el asunto del multiculturalismo, el asunto de la migración también. Entonces está muy contextualizado en el tipo de eventos que están aconteciendo en el siglo XXI, ¿no? Y lo que el Estado tiene que afrontar y lo que un especialista en derecho tiene que saber, porque un especialista en derecho tiene que ser una persona íntegra, lo más posible íntegra, sí. Tiene que ser una persona ética, ya lo decíamos, tiene que ser una persona sensible y tiene que ser una persona que reconozca la igualdad esencial del otro, la dignidad, que es un ámbito también fundamental, ¿no? El reconocimiento no solamente de los derechos humanos, sino de la dignidad esencial de todas las personas. De hecho, es un tema que actualmente en México ha sido tendencia, el libre desarrollo a la personalidad. Y es prácticamente la facultad de las autoridades de respetar a las personas
tal cual desean ser. Y garantizar que las respeten también, no solamente las instituciones tal cual, sino el resto de la sociedad que tiene que reconocer y respetar esa diversidad. Sí, porque doctor, ese derecho de libre desarrollo de la personalidad no es una ley. No hay una norma que diga ley de libre desarrollo de la personalidad, sino que precisamente los análisis que desde la filosofía han surgido del derecho han abonado a conformar este concepto. Entonces, qué interesante saber que la tendencia es regresar a los orígenes, regresar a la filosofía y darle un sentido práctico. Claro, definitivamente. Recordaba ahorita, por ejemplo, a propósito de este asunto del libre desarrollo de la persona, en otros países, en otras naciones, pienso por ejemplo en Argentina, se han dado grandes debates, incluso creo que hay ya normas, ciertas normas orientadoras, ¿no?, para garantizar en la medida de lo posible desde el ámbito estatal ese libre desarrollo, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, Sergio, mucho con la formación, con la educación. Por ejemplo, ¿no? Ahí es donde se van conectando los diferentes ámbitos, ¿no? El derecho y la educación, el derecho y la cultura, el ámbito de la cultura y la garantía de una cultura libre y sin restricciones. Entonces, realmente es algo que seguiremos viendo, creo yo, más discusiones y avances legislativos también. Muchos también tendrán que ver, a propósito del libre desarrollo de la persona, con las causas feministas también, ¿no? Que creo que también es algo que está ahí en el debate, con el reconocimiento también de las diferentes etnias y de los derechos lingüísticos, por ejemplo, también. Entonces es un ámbito tan grande y tan interesante. Sí, claro. De la identidad de género, estos roles que se presentan en la sociedad. Exactamente, ¿no? Todo el asunto que tiene que ver con las paternidades, las maternidades, en fin, ¿no? Sí, claro, la posición de una persona en el derecho, me parece que su origen es la dignidad humana. Exacto. Y en ese sentido la filosofía puede abonar, analizar aún más y poner orden en estas tendencias que han surgido actualmente. Doctor, hemos puesto la filosofía como algo que tiene muchos beneficios, pero ¿a qué retos enfrenta la filosofía? ¿Cuáles son esos retos con base en los cuales se pudiera estar en desventaja frente al derecho? ¿Es abierta la filosofía? ¿Tiene algunos espacios cerrados, difíciles de entender? ¿Qué nos podrá decir sobre eso? Antes de abordar eso, nada más quisiera apuntar otra cuestión que se me iba, que cuando hablamos también del derecho, ya no solamente estamos hablando del derecho en términos estrictamente antropológicos o humanos, hoy también estamos hablando del derecho animal, por ejemplo, ¿no? O sea, esta noción de dignidad se está ampliando, ¿no? Incluso se habla a nivel de la tierra, ¿no? De los derechos de la tierra, los derechos, lo que se llama el poshumanismo, por ejemplo, también las filosofías que hablan de la animalidad, ¿no? Y de los derechos de los animales. Y bueno, ya en torno a la pregunta, pues la filosofía tiene varios retos, ¿no? Y son retos que tienen que ver tanto con su historia, con su evolución, como con los prejuicios que hay sobre la filosofía, ¿no? Tú le preguntas a cualquiera en la calle, ¿qué hace un filósofo? Pues nada. ¿Y para qué sirve la filosofía? Pues para nada. Pues obviamente si no conoces la filosofía, pues menos vas a saber para qué sirve, ¿no? Entonces tenemos como diferentes tendencias, ¿no? Una es la cuestión de entender el sentido general de la filosofía, lo que yo decía, cualquiera puede filosofar porque cualquiera puede pensar, el pensamiento es lo mejor repartido en el mundo, dice Descartes, ¿no? Y entonces se trata de ordenar, ¿no? De ordenar ese pensamiento y darle un sentido a la existencia. Ahora bien, para darle un sentido a la existencia también necesita existir una sociedad justa, ¿sí? Una sociedad donde el sujeto pueda, digamos, libremente desarrollarse, ¿sí? Y construir sus propios fines. Ahí es donde se va conectando una cosa con la otra, ¿no? Se come y se filosofa, no se filosofa en el aire, ¿no? Lo segundo, el ámbito de la formación específica, profesional, diría yo, de la filosofía, pues lo que yo te puedo decir ahí es que ha cambiado mucho, se ha profesionalizado mucho, pero también, digamos, se ha aterrizado mucho más, ¿no? Porque hay una idea de la filosofía muy abstracta, muy académica, muy de lenguaje especializado,
que si bien es cierto que hay un derecho a tener ese lenguaje especializado, pues la filosofía debe servir para conmover, debe servir para mover, es una actividad y no solamente es un discurso. Ahí comparte lo mismo con el derecho no es solamente un discurso, sirve para algo, hay un fin, hay una finalidad. Entonces nosotros en filosofía tenemos el reto de conectar más la filosofía con su incidencia en la sociedad, con poder convencer de la utilidad que tiene la filosofía en el desarrollo humano. Por ejemplo, a nivel jurídico, y esto es importante porque México es el primer país en el mundo que lo tiene, en la reforma que hubo al artículo 3º constitucional, el derecho a la educación, se logró por primera vez en la historia que el Estado mexicano garantizara constitucionalmente la formación y la presencia de la filosofía en todos los niveles educativos. ¿Sí? Así tal cual, con ese nombre, filosofía. Te estoy hablando que hay un gran proyecto que, bueno, que con la pandemia se ha demorado y todo esto, y hay resistencias y demás, para, por ejemplo, trabajar filosofía con niñas y niños, trabajar la filosofía en el ámbito de la educación secundaria, obviamente mejorar lo que hay en el ámbito del bachillerato, ¿no? Que también ahí hay una contrarreforma y hay una discusión. Entonces, va caminando, va caminando. Qué interesante, y al fin de cuentas la filosofía por sí misma se abre caminos y llega a uno que parece estrecho, que es el derecho, pero que al fin de cuentas pues está para todos y todas y nos proporciona ese conocimiento, esa búsqueda de la verdad. Doctor, ¿qué le parece si continuamos con este programa? Vamos a una pausa comercial, regresamos. Esto es Diálogos Judiciales. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León y tiene como finalidad que ustedes, a través de nuestros invitados, conozcan temas vinculados con el derecho. En esta ocasión, el doctor Rolando Picos Bobbio nos estaba señalando particularmente la relación de la filosofía con el derecho. Estas cuestiones prácticas que se derivan de su aplicación. Y bueno, doctor, en seguimiento a lo que usted comentaba, me gustaría preguntarle, el derecho en muchas ocasiones se entiende como solo la norma jurídica, ya hemos comentado que va más allá, pero para la producción de la norma jurídica se requiere personal capacitado, y me refiero a los legisladores, capacitado en temas filosóficos. Sí, bueno, yo digo, se pueden hacer las normas jurídicas evidentemente sin esa formación filosófica y de hecho pues sucede muy frecuentemente, ¿no? Pero sí sería deseable primero un perfil académico de los legisladores, ¿no? Dado la naturaleza de su responsabilidad y obviamente una capacidad reflexiva, analítica, ética, superior, digamos, en ese sentido. Y entonces la filosofía yo creo que sí les da este marco amplio, reflexivo, para pensar más allá de criterios pragmáticos o meramente normativos y pensar en las finalidades de los actos jurídicos o de las leyes, ¿no? Yo creo que sí es una responsabilidad ética. Lo que sucede lamentablemente, a veces no en todos los casos, es que a veces es una búsqueda de poder, o es una búsqueda partidista, o es una búsqueda de privilegios, o es un divorcio respecto a las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces ya no estamos hablando, digamos, de legisladores que tengan esta amplitud de miras, ¿no? Porque nos vamos un poco a este sentido clásico, ¿no? El compromiso del legislador tiene que entenderse primero como un privilegio y segundo como una obligación frente a una comunidad a la que le va a responder a los actos, ¿no? Aquello que haga, aquello que legisle. Entonces, de repente sucede aquello que dice Norberto Bobbio, ¿no? De las falsas promesas de la democracia,
que los sistemas legales y todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico se constituyen una cosa muy diferente de las necesidades de la sociedad, ¿no? Y entonces, en lugar de hacer avanzar a la sociedad, la empantanan, ¿no? No resuelven los problemas. El Poder Judicial está también para ayudar a resolver esos problemas, ¿no? Para ayudar a desarrollar el progreso del país, para ayudar a mejorar el ámbito de la aplicación de los derechos y de las normas en todos los campos, ¿no? Pero sí se necesita, y creo que es muy deseable, vuelvo con Cicerón, que decía que se necesita la filosofía para tener este conocimiento de, digamos, de la naturaleza humana. Creo que la filosofía te sensibiliza mucho sobre esto, sobre los fines superiores del humano. Muy bien, y ya que nos comentó acerca de esa importancia que debe tenerse en cuenta al momento de producir una norma, ahora me gustaría que nos comentara desde el otro punto de vista, siendo una persona juzgadora, un juez, una jueza, ya tiene una formación de derecho, ya tiene esa licenciatura en ciencias jurídicas, pero ¿de qué manera una persona juzgadora se puede acercar a temas de filosofía para, ya teniendo la norma, resolver un caso concreto? Yo creo que un juez o un abogado debe acercarse, digamos, a la sabiduría, en el sentido de que la sabiduría ve más allá de la norma, ve más allá del conocimiento y tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza humana, ¿sí? Y yo creo que hay distintas, digamos, corrientes dentro de la filosofía que pueden ser muy atractivas para el ámbito jurídico, ¿no? La reflexión sobre la naturaleza misma de la disciplina, la reflexión sobre todos los temas que ya comentamos que se están sucediendo ahorita, derechos humanos, derechos indígenas, cuestiones de identidad y todo eso. Entonces, el acercamiento de los juristas a la filosofía me parece importante, ¿no? Me parece que va a sensibilizar, me parece que los va a construir como mejores personas, ¿no? Entendiendo que no toda la filosofía es así como de repente se ve tan abstrusa, tan difícil, tan complicada, ¿no? Pero bueno, las leyes tampoco son tan fáciles, ¿no? Y entonces creo que alguien que juzga tiene que tener este pleno conocimiento de todo lo que hay alrededor de lo humano, ¿sí? Y entonces eso es lo que va dando lo que Aristóteles, otra vez Aristóteles, llama la frónesis reflexiva. Es decir, esta capacidad de entender las situaciones, de encontrar los justos medios, decía, de impartir justicia en este caso, y al mismo tiempo una justicia con una naturaleza humana, ¿no? No inhumana, siendo sensible a lo que sucede en el mundo. ¿Qué sucede? La violencia, la pobreza, la ignorancia, todos estos males. Entonces, yo creo que un buen juez, en principio, tiene que ser, igual que un filósofo, una buena persona. No se puede ser un buen juez, una buena juez, o un buen abogado, una abogada, sin ser primeramente una buena persona. Creo que eso es lo que nos va marcando y nos va dando una identidad frente a los otros. Qué mejor que tú, aunque hayas cometido una infracción, por ejemplo, no, digamos, con un policía, digamos, te molaste un rojo, ¿no? Y que en lugar de la clásica sanción inmediata, ¿no? Bueno, pues una plática, un diálogo, una sensibilización, entender que no está ahí nomás para perseguirte, por así decirlo, ¿no? O sea, reconocer lo humano. Y yo creo que sí, la filosofía da para eso. Claro, porque al fin de cuentas la labor de un operador jurídico, de un abogado, de una abogada, no se limita a establecer a rajatabla lo que ordena la ley, porque en muchas ocasiones en protección a los derechos humanos se pueden hacer esas inaplicaciones de la norma. Sí, ciertas excepciones, ¿no? Claro, sí. Precisamente en aras de salvaguardar esa realidad existente, y precisamente la filosofía dota de bagaje a esos ejercicios interpretativos y argumentativos que realizan las personas juzgadoras. Sí, evidentemente se encuentra en lo propio humano en el otro, y en ese momento se sensibiliza, ¿no? Y en ese momento se construye una relación, se cimenta una relación que es muy importante. Si queremos que los gobernantes crean
o que los gobernados crean en sus gobernantes, perdón, pues es importante ese trato humano, es importante esa empatía. ¿Qué es lo que sucede muchas veces, Sergio, cuando alguien enfrenta un proceso jurídico? De repente la cosa es absolutamente fría, ¿no? Entonces no reconoces lo humano. Y si estás solo, peor, ¿no? Si no tienes ahí alguien que te acompañe, claro, pues es peor el asunto. Necesitamos humanizar en los procesos judiciales, necesitamos más empatía en este país, necesitamos más reflexión de parte de los juzgadores. Muy bien. Doctor, pues prácticamente estamos encaminando al final de este programa y me gustaría aprovechar que está aquí presente para que nos comparta y nos comente ¿qué recursos literarios desde el ámbito filosófico sugiere a nuestro auditorio para que una persona abogada esté capacitada? Bueno, de lecturas que le puedan servir, pues creo que todo esto que decíamos de las teorías de la argumentación, textos de filosofía del derecho que analizan la naturaleza y los fines del derecho, textos que hablen sobre ética, ¿no? La ética aplicada, sí, que también es muy importante, ¿no? Creo yo que sí hay lecturas y hay autores que están analizando precisamente situaciones muy particulares, cuestiones muy particulares, procesos muy particulares. Y aquí me remito, por ejemplo, a una filósofa que de repente cito mucho, que es Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt escribe un libro en los 60 más o menos, creo, ¿sí? Que se llama algo así como Eichmann en Jerusalén. Es una reflexión filosófica acerca del juicio que le hacen a este personaje nazi, ¿no? Que es capturado por Israel y luego es sometido a un proceso legal, ¿no? Y entonces ella analiza acerca de la naturaleza del mal, ¿no? Y la naturaleza de los actos que cometió de genocidio, ¿no? Que cometió este personaje, que finalmente es ajusticiado. Y entonces es importante, es una lectura importante. Hay muchos temas también que tendrían que ver con la filosofía política. Yo en particular, los que más cercanos me siento son los textos de filosofía política que tienen que ver con Bovero, que tienen que ver con Roberto Bobbio, lo que es la escuela de Turín. Y yo también me he acercado a la ruta de lo que se llama la biopolítica, que es otro campo también muy interesante. ¿Emanado desde la filosofía? Emanado desde la filosofía. Ahí tenemos a personajes como Michel Foucault, ¿no? Desde Vigilar y Castigar. Hay ahorita como un boom de todo ese pensamiento, ¿no? Este concepto que se ha construido, que es la biopolítica, que tiene que ver también tiene que ver con el derecho, tiene que ver con las normas y tiene que ver con los controles, ¿no? Tiene que ver con las situaciones, por ejemplo, ahora que pasamos con la pandemia, que tiene que ver con las restricciones, ¿no? Y tiene que ver con el ordenamiento de las personas y la naturaleza del poder. Entonces, creo yo que hay muchas lecturas, hay muchos autores, Toni Negri, el mismo Foucault, Giorgio Agamben, en fin, Roberto Esposito, que son autores que pueden orientar bastante el pensamiento, no solamente filosófico, sino de las personas que están cerca del derecho. Muy bien, y pues creo que también una manera de acercarse a la filosofía es matricularse en la carrera de filosofía. Claro, por supuesto, y ahí está la invitación a que ingresen a nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos un programa, una licenciatura en filosofía, tenemos maestrías en investigación humanística, tenemos el programa de doctorado en filosofía con énfasis en estudios de la cultura y en estudios de la educación. Entonces, definitivamente hay una ruta formativa. Y lo que nosotros hacemos también en términos personales y profesionales, vamos más allá de la universidad. Yo soy presidente de la Comunidad Filosófica Monterrey, que es una asociación civil que vamos a cumplir ya casi 10 años de trabajo, de defensa y de divulgación de la filosofía. Entonces hay espacios, digamos, no educativos estrictamente, no institucionales de la filosofía, que también se está trabajando. Hay mucha filosofía en la red también. Hay muchos proyectos, entonces estamos comprometidos con eso. Doctor, ¿y de qué manera se han acercado desde la asociación que usted comenta
al foro jurídico? Pues bueno, creo que sería uno de los retos, ¿no? Nos hemos acercado, por supuesto, mucho más a la universidad o a la sociedad en general, pero yo creo que se podrían construir algunos proyectos colaborativos, ¿no? De lo que nosotros sabemos hacer y de lo que podemos discutir o cómo podemos apoyar la formación en el ámbito ético, en el ámbito reflexivo, de todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Incluso el ámbito de la argumentación y todo lo demás. Creo que es una área por explorar, ¿no? Porque históricamente no ha habido ese contacto, ¿no? Creo que estamos en una época en que hay que desprejuiciarnos unos y otros. Finalmente el conocimiento, como dice Edgar Morin, es uno, ¿sí? Son distintas las formas, pero el conocimiento es uno. Entonces tenemos que hacer conjunción de conocimiento, ¿no? El hombre como ser biopsicosocial, dice Edgar Morin, y entonces el derecho no es algo distinto de la filosofía. Hay una técnica jurídica, sí, hay una técnica filosófica en cierto sentido, pero ambos están en el campo de lo humano. Muy bien, doctor, y también me gustaría que nos están viendo estudiantes de Derecho, nos están viendo abogados, pero me gustaría remitirme única y exclusivamente a los estudiantes de Derecho. ¿Qué mensaje les daría para que no vean como algo aburrido, algo tedioso, la filosofía? Bueno, que diversifiquen sus lecturas, ¿no? Y que no crean que, voy a ser un poco antiacadémico aquí, que no crean que la filosofía se termina ahí donde les dan las clases de filosofía del derecho, ¿no? Sino que tiene que ver con una inquietud que tienen que encontrar, y esa inquietud la van a encontrar no solamente en el ámbito estricto del derecho, también en el ámbito de la literatura, en el ámbito del arte, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay muchas lecturas también, hay muchos incluso eventos que los pueden ser mucho más atractivos como para poder entender la importancia de la filosofía. Es la importancia del pensar, básicamente es la importancia del pensar y del ser sensible, del ser empático. No es solamente la razón o no es solamente el rollo, sino también son las emociones, ¿sí? Porque también otra de las cosas que ha cambiado en la filosofía es esta idea de que solamente son argumentos racionales, como si siempre actuáramos racionalmente. La filosofía se ocupa, mi tesis habló sobre la amistad, por ejemplo, ¿no? La filosofía se ocupa de cosas muy, muy humanas, ¿no? Como la amistad, el amor, el desamor, la muerte, la felicidad. Entonces, creo que hay que desprejuiciarse, ¿no? Hay que desprejuiciarse, hay que tratar de acercarse y evidentemente pues que se acerquen a los filósofos, a la comunidad filosófica. Ahí están las puertas abiertas. Vamos a tener una serie de eventos que ya les estaremos pasando la información. Claro, tendremos incluso algunos conciertos también que vamos a organizar con Radio Nuevo León, alguna serie de eventos. Vamos a tener un curso abierto sobre filosofía para el que quiera entrar. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la información y vamos a estar atentos de esos eventos para que estén vinculados a la filosofía. Acabamos el programa, doctor. No me gustaría terminar antes sin compartirle una publicación académica que realizamos dentro del Poder Judicial del Estado. Regularmente compartimos con la comunidad, no solamente jurídica, sino en general, este tipo de ejercicios, este tipo de esfuerzos. Pues se lo comparto con mucho gusto. Muchísimas gracias, Sergio. Muy amable, muy amable. Y también para que en sus horas de café filosófico, se deleite con una taza de diálogos judiciales. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, doctor. Fue un gusto tenerlo aquí con nosotros y esperamos contar con su valiosa presencia en programas posteriores. Claro que sí, en lo que pueda ser útil, con todo gusto, Sergio. Muchísimas gracias. Esto fue Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28 y los invito a continuar en esta transmisión. Hasta pronto. Muchas gracias.